Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Javier Ortiz era un agente diplomático de segundo nivel, asignado a misiones donde lo más peligroso, en teoría, eran los errores de protocolo. Pero esta vez, al descender en la estación orbital de Cordal, supo que algo no encajaba. La presión en el ambiente, la mirada de los oficiales de la Federación, la forma en que le evitaron explicar su acompañante obligatoria, todo indicaba que no era una simple misión cultural. Cuando las compuertas se abrieron y ella entró en la sala de espera, todo el aire pareció comprimirse en sus pulmones. Medía casi 1,90 m, caminaba con la elasticidad letal de un depredador, y cada paso resonaba con fuerza en el metal. Tenía el cabello corto, negro como la noche, con mechones que caían sobre sus mejillas marcadas por cicatrices. Su piel tenía una textura extraña, no humana, como si escondiera algo más debajo. Y sus ojos, dorados, redondos, con pupilas que se afilaban según la luz, lo observaron como si ya lo hubiera olido antes de verlo. Ella no hizo reverencias ni ofreció saludo. Se limitó a hablar con una voz grave, baja, casi rasposa, que vibraba como un gruñido contenido. Soy Kaela. Mi función es fingir ser tu compañera de apareamiento mientras dure tu misión aquí. Javier parpadeó. El informe había mencionado una guía cultural, no esto. Ni el informe ni el almirante habían dicho que sería una Teron. Y menos una hembra de su especie. ¿Fingir? Preguntó, intentando no sonar alterado. Kaela entrecerró los ojos, como si hubiera detectado algo en su tono. Sí, fingiremos, humano. Pero si tocas lo que no debes, si invades lo que no entiendes, el vínculo puede volverse real. Y créeme, no quieres despertar a una fiera atada. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No por miedo, exactamente. Era otra cosa. Algo primario, algo que sus instintos no sabían interpretar. Cuando caminaron juntos hacia la lanzadera, ella no le dirigió la palabra. Solo se mantuvo a su lado, demasiado cerca, con el olor de su piel colándose en la nariz de Javier, un aroma a tierra mojada, hierro caliente y algo salvaje. Una vez dentro de la nave, con los motores zumbando bajo sus pies, él intentó relajar la tensión. ¿Esto es habitual entre los tuyos? Kaela no lo miró. Se quedó observando por la ventana, pero respondió. Los Teron no confiamos en palabras. Nuestra política es simple, si alguien quiere entrar a nuestras cámaras, debe presentarse con su pareja. Muestra de fuerza. Muestra de unión. Muestra de sangre compartida, aunque sea solo teatro. ¿Y si no tengo pareja? Entonces no mereces el respeto del clan. La respuesta fue directa, sin emoción. Como si fuera obvio. Como si él fuera un idiota por haberlo preguntado. Javier respiró hondo. Entiendo. Solo espero que podamos colaborar sin problemas. Kaela finalmente lo miró. Por primera vez, sus pupilas se dilataron, y su mandíbula se tensó. En su rostro no había gesto de burla ni aprobación. Solo algo silencioso, fiero. Se inclinó ligeramente hacia él y habló tan bajo que casi fue un susurro. No me toques si no estás dispuesto a terminar lo que empieces. Luego se recostó en su asiento, cruzando los brazos. Las luces de la nave se reflejaron sobre la superficie de su piel, revelando líneas sutiles de escamas bajo la epidermis. Javier no respondió. No podía. Porque la tensión entre ellos ya no era solo profesional. Era una amenaza. Y también una promesa. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. El protocolo indicaba que la pareja debía presentarse siempre unida. Incluso para comer. Incluso para dormir. Y sobre todo, durante los rituales de observación. Javier no podía dar un solo paso sin que Kaela estuviera junto a él, a veces incluso delante, como si fuera una sombra con garras y colmillos, lista para protegerlo o controlarlo. Pero lo que más lo inquietaba no era su vigilancia. Era la manera en que lo miraba cuando creía que él no se daba cuenta. Esa primera noche en la ciudadela de los clanes, compartieron habitación. Según la tradición local, dormir separados habría sido visto como un insulto. La habitación tenía una cama enorme, circular, con telas colgando del techo y olor a especias fuertes, como si el lugar hubiera sido diseñado para despertar impulsos. Kaela se despojó de su chaqueta de combate, quedándose con una prenda ajustada de color gris oscuro que dejaba sus brazos completamente expuestos. Las marcas tribales en su piel resaltaban con la luz tenue. Javier intentó mirar hacia otro lado, pero era imposible no notarla. Se tumbó del lado izquierdo de la cama sin pedir permiso. No ronques,
Dijo simplemente. Tú tampoco. Kaela se rió, apenas. No una risa abierta, sino un sonido áspero y breve, como si su cuerpo no supiera hacerlo de forma natural. Durante horas, Javier intentó dormir. Pero sentía la respiración de Kaela, lenta, rítmica, casi felina. Cuando creyó que ella dormía profundamente, se giró con cuidado. Entonces la vio. Estaba despierta. Y lo estaba observando. Pero lo que hizo a continuación congeló la sangre de Javier. Se acercó. Lentamente. Sus ojos brillaban con un tono ámbar, dilatados como los de un depredador acechando en la oscuridad. Acercó su rostro al suyo, sin rozarlo, solo aspirando su olor, como si estudiara algo que no podía entender. Su lengua rozó su cuello apenas un segundo. Un gesto rápido, suave, preciso. Tu olor ha cambiado, susurró, con voz grave. Cuando tienes miedo, hueles a electricidad. ¿Qué estás haciendo? Susurró él, sin moverse. Ella no se apartó. Solo lo miró, a centímetros de su boca. Verifico tu estabilidad química. Nada más. ¿Y eso forma parte del papel que fingimos? Los ojos de Kaela no se movieron. Su expresión no cambió. Pero su respiración sí. Fue un suspiro apenas perceptible, como si le doliera algo interno que no sabía explicar. No todo puede fingirse. Kaela se retiró sin otra palabra y volvió a su lado de la cama, dándole la espalda. Pero su cola, una extremidad larga, flexible, cubierta de una piel más gruesa, rozó sin querer la pierna de Javier antes de acomodarse. No fue una amenaza. Fue algo que se sintió, involuntario. La mañana siguiente llegó con una misión ceremonial en la cámara de sangre. El aire en ese salón era tenso. Las figuras de los clanes estaban reunidas en torno a una mesa de obsidiana, y cada uno de ellos parecía más una bestia tallada en piedra que un político. Cuando Javier fue presentado como representante humano, los comentarios no tardaron. Uno de los líderes más antiguos, con cicatrices que le cruzaban medio rostro, lanzó una mirada desdeñosa hacia Kaela. ¿Ese es tu elegido, mujer fiera? No parece muy resistente. Tal vez te canse antes del primer ciclo lunar. Kaela se giró lentamente hacia él. No dijo nada. Se levantó de su asiento y caminó hacia el anciano sin apartar la mirada. Javier sintió que el ambiente se volvía más denso, como si el oxígeno hubiera sido reemplazado por vapor. Cuando estuvo frente a él, con las garras a centímetros de su cuello, dijo algo en la lengua Teron. Algo que sonó como una maldición. Luego se volvió hacia Javier y caminó hasta él. Sin previo aviso, lo tomó por el rostro y lo besó. Fue como caer en fuego. No fue un beso suave, ni educado. Fue un beso crudo, salvaje, con los dientes apenas rozándole el labio, como si Kaela marcara territorio frente a todo el salón. Cuando se separaron, el silencio era absoluto. Todos los líderes la miraban con respeto, incluso miedo. Y a Javier, con una mezcla de lástima y asombro. Ella regresó a su asiento, con la misma calma de una fiera que ha marcado su presa y no necesita defenderla de nuevo. Esa noche, Javier no pudo dormir. Kaela tampoco. Y esta vez, cuando se acostaron, sus cuerpos se tocaron. Sin necesidad de hablar. Sin necesidad de fingir. Las noches en Cordal eran largas, húmedas, cargadas de aromas fuertes y sonidos desconocidos. La ciudadela se iluminaba con faros de bioenergía suspendidos en el aire, pero dentro de la habitación que compartían, solo el resplandor tenue del núcleo térmico iluminaba sus cuerpos medio desnudos. Javier no podía sacarse de la cabeza lo que había sentido cuando los labios de Kaela lo devoraron delante de todos. No fue solo un acto político. No fue por mostrar dominio. Lo supo por la manera en que ella tembló ligeramente después. Por cómo bajó la mirada un segundo, como si algo se hubiera quebrado dentro de ella sin querer. Desde esa noche, todo había cambiado. Kaela ya no mantenía la distancia. Cuando caminaban por los corredores, su brazo rozaba el de él. Cuando dormían, lo hacía abrazada a su espalda, su respiración profunda contra su cuello. Su lengua a veces le tocaba la nuca mientras dormía, y aunque ella nunca decía por qué, Javier ya no la cuestionaba. Lo que más lo confundía era su silencio. No hablaba de sentimientos, ni de deseos, ni de temores. Pero sus acciones, esos gestos cargados de algo salvaje, de una ternura primitiva, lo mantenían atrapado. Fascinado. Consumido. Una noche, ella apareció cubierta de sudor, jadeando, con los nudillos ensangrentados. Entrené con la guardia de clanes, dijo escuetamente. Él la observó,
sentado en la cama. Te excediste. Kaela alzó la cabeza. Su rostro era feroz, pero sus ojos estaban pidiendo algo que no sabía cómo formular. Javier se levantó y caminó hacia ella. Sin decir palabra, tomó sus manos con firmeza y las limpió. Las heridas eran superficiales, pero le dolían. Ella no se quejaba. Solo lo miraba en silencio, como si no comprendiera el gesto. ¿Por qué haces eso?, preguntó en voz baja. Porque me importas, respondió sin dudar. Kaela apartó la mirada, sus mandíbulas tensándose. Dio un paso atrás. Luego otro. Pero se detuvo. No digas eso. No entiendes lo que implica. Entonces explícame. Pero ella no lo hizo. Esa madrugada, él fingió dormir, atormentado por lo que no podía entender. La tensión, el deseo, el miedo. Y Kaela, como en noches anteriores, no dormía. Cuando creyó que él soñaba, se levantó en silencio. Caminó hasta la consola de comunicaciones y la activó con un código oculto. Javier entreabrió los ojos lo justo para ver su silueta proyectada en la tenue luz azul. Informe parcial, susurró Kaela en teroniano. El humano ha comenzado el proceso de apego. Se recomienda proceder a la fase 2, pero, necesito más tiempo. Un silencio. Luego la voz distorsionada de un mando respondió con frialdad. Tiempo denegado. Termina la misión. El objetivo primario es la activación del protocolo de ruptura en la cámara de sangre. No interfieras con emociones innecesarias. Finaliza. Kaela se quedó de pie, inmóvil, durante largos segundos. Su respiración se alteró. Sus manos se cerraron con fuerza. Luego desconectó la consola y giró lentamente hacia la cama. Javier cerró los ojos de golpe, con el corazón latiéndole con violencia. Sintió sus pasos. El roce suave del colchón al hundirse. Su aliento cerca. Y su voz, grave, casi dolida. ¿Dormías, Javier? Él no respondió. Kaela se pegó a su cuerpo y lo abrazó por la espalda, como cada noche. Pero esta vez lo hizo con fuerza. Como si intentara evitar que se desmoronara por dentro. Mañana nos llevarán a la cámara central, susurró. Y cuando entremos, todo cambiará. Javier sintió su cuerpo temblar, no por miedo, sino por la certeza. Algo estaba por estallar. Y no sabía si sería entre ellos o contra el mundo. La cámara central de sangre no era un salón, era un altar. Tallada en piedra negra, rodeada de antorchas de fuego verde y cubos ceremoniales llenos de fluidos oscuros, servía como escenario para pactos que no podían romperse sin consecuencias letales. En ese lugar no se hablaba. Se marcaba. Se sangraba. Se sellaba. Javier caminaba junto a Kaela, con el paso firme, pero la mente cargada de preguntas. No había dormido. Fingir el sueño con su cuerpo pegado al de ella fue un suplicio. Cada palabra que escuchó la noche anterior, cada orden que ella había recibido, le retumbaba como un zumbido detrás de los ojos. Kaela avanzaba seria, concentrada, pero más tensa de lo habitual. Su andar era igual de imponente, su expresión igual de afilada, pero había un leve temblor en los dedos de su mano izquierda. Él lo notó, y no lo olvidó. En el centro del altar, ante los ancianos, les dieron las dagas ceremoniales. Eran largas, curvas, decoradas con huesos blancos y grabados que vibraban al tacto. Ambos debían hacerse una incisión en la palma y luego unir las manos ensangrentadas como muestra de la unión simbiótica. Un rito que, según la tradición Teron, activaba una conexión espiritual compartida. Javier dudó. Kaela lo miró. Y entonces, por primera vez, no hubo dureza en su expresión. Solo pena. Él levantó el cuchillo. Se cortó sin vacilar. Cuando ella hizo lo mismo, lo miró directo a los ojos mientras el filo abría su carne. Ni una mueca. Solo una lágrima única, muda, cayó por su mejilla antes de extender su mano hacia él. Cuando sus sangres se mezclaron, Javier sintió un calor correrle por las venas. No físico. Era algo más. Como si su cuerpo entendiera que acababa de atarse a algo que no era humano. A algo que rugía dentro de ella. Algo que ya lo reconocía como suyo. Al salir del altar, caminaban en silencio hacia los pasillos privados del complejo. Javier no aguantó más. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Kaela se detuvo. ¿Qué parte? Todas. Las transmisiones ocultas. El protocolo de ruptura. Tu misión. Ella bajó la mirada. Su respiración se volvió irregular. Debía infiltrarme. Simular afecto.
Ganarme tu confianza para manipular el ritual de unión y detonar el código de activación. Hubiera causado la anulación del tratado entre nuestras especies. Una guerra silenciosa. Asesinatos encubiertos. Anexión política disfrazada de diplomacia rota. Y tú ibas a ser la chispa, dijo él, con la voz quebrada. Yo fui elegida porque podía hacerlo sin pestañear. O eso creyeron. ¿Y qué cambió? Kaela levantó la cabeza. Su expresión ya no era fiera. Era humana. Dolida. Exhausta. Tú. El silencio que siguió fue tan espeso que dolía respirarlo. Ella se acercó un paso. Luego otro. Y se detuvo frente a él, a tan solo un aliento de distancia. Te tocaba por obligación. Te olía por control. Te besé por estrategia. Pero no fui capaz de soltar tu mano después de eso. No cuando me miraste con esa mezcla de estupor y deseo. No cuando me limpiaste la sangre con tanto cuidado como si me pertenecieras. Javier tragó saliva. El calor en el pecho se transformaba en rabia, en confusión, en algo que no tenía nombre. Entonces, ¿ahora qué eres, Kaela? ¿Mi enemiga o mi amante? Ella lo miró con una tristeza profunda. No lo sé. Tal vez ambas. Pero si estás esperando que me retire, que me rinda o que vuelva a obedecer órdenes, has entendido muy mal lo que has hecho conmigo. Y entonces se oyó el sonido. Un chirrido sordo. Lejano. Metálico. Luego gritos. Luego una explosión. Las puertas principales de la ciudadela habían sido forzadas. Kaela se giró de inmediato. Su postura cambió. Volvió a ser la bestia que conocía el camino del combate. Sus ojos se contrajeron. Su cuerpo vibraba. Nos han descubierto. La orden de ejecución fue activada. Vienen por mí. Y por ti también. Ya eres parte del rito. No permitirán que vivas si me sigues. No te dejaré sola. Ella sonrió apenas. Fue una sonrisa amarga. Entonces prepárate para matar, humano. Porque lo que viene, no es una simple cacería. La sangre de ambos seguía fresca en sus manos. Y la guerra, acababa de empezar. Las paredes de la ciudadela vibraban con cada explosión. El humo se filtraba por las grietas de los muros ancestrales y las antorchas comenzaron a extinguirse una a una, dejando sombras oscilantes que parecían respirar por sí solas. Javier corría detrás de Kaela por los pasillos secundarios, mientras ella se movía como si el laberinto fuera parte de su cuerpo. No necesitaba mapas. No dudaba. Y aún con la sangre goteando de sus palmas marcadas por el rito, sus pies golpeaban el suelo con la fuerza de una guerrera ancestral. Detrás de ellos, los sonidos se volvían más cercanos. Las pisadas múltiples, el rugido seco de rifles de plasma, los chillidos cortos de los cazadores Teron entrando en formación. No eran simples soldados. Eran los miembros del clan de caza silenciosa. Entrenados para seguir rastros de sudor, aliento y deseo. Si Kaela y Javier respiraban cerca uno del otro, ya eran objetivos marcados. Ella se detuvo de pronto y empujó una compuerta lateral. Entraron en una cámara estrecha y cerraron detrás con un bloqueo manual. El calor de su cuerpo contrastaba con el metal frío de la habitación. Javier respiraba con dificultad. Llevaba una herida en el costado. No profunda, pero sangraba. Kaela lo vio. Se acercó sin decir palabra, arrancó parte de su túnica y presionó la tela contra la herida. Él apretó los dientes por el ardor, pero no se apartó. Necesito que sigas en pie, dijo ella, con voz firme. ¿Y tú? Estás sangrando también. Esto no es nada. Sangrar por ti no es lo que me asusta. Él alzó la mirada. Kaela sostenía la tela manchada con ambas manos, temblando levemente. Su frente estaba perlada de sudor. Sus labios entreabiertos. Era la imagen perfecta de una fiera acorralada, y aún así dispuesta a pelear hasta el final. ¿Qué te asusta entonces? Ella tardó en responder. Sus ojos se clavaron en los de él como si buscara una excusa para no decirlo. Me asusta lo que siento cuando estás herido. Me asusta este impulso de destruir a quien te toque, sin pensar. Me asusta no obedecer a mi especie por ti, porque ya lo estoy haciendo. Y no sé si es amor o locura. Javier no supo qué decir. No había palabras que pudieran enfrentar esa verdad. Así que simplemente la besó. No como en el ritual. No por show. Esta vez fue él quien marcó territorio. La atrajo hacia sí y la besó con fuerza, con rabia, con miedo, con deseo. Kaela respondió con el cuerpo entero, jadeando contra su boca, hundiendo las uñas en su espalda,
devorándolo con hambre acumulada. No había tiempo para lentitud, ni seguridad, ni ceremonias. Solo piel, labios, respiración entrecortada y una desesperación compartida que ardía bajo la piel. El momento terminó con un sonido brutal. Una pared estalló hacia adentro. Fragmentos de piedra salieron disparados. 3 cazadores Teron entraron como sombras veloces. Kaela ya se había girado. Sus ojos se encendieron con un fulgor dorado mientras rugía con un tono que helaba la sangre. No gritó su nombre. No lo empujó a huir. Solo se lanzó sobre ellos. Javier la siguió. Uno de los enemigos fue derribado antes de que pudiera levantar su rifle. Kaela lo mordió directo en la yugular, su mandíbula desencajada por completo en forma de combate. Otro apuntó a Javier, pero él giró con agilidad y le descargó una descarga eléctrica directa al pecho. El tercer cazador retrocedió, y en ese instante, Kaela lanzó su cuchillo con tal fuerza que la hoja se incrustó en la frente del enemigo. ¡Silencio! Kaela cayó de rodillas, jadeando. Javier se acercó de inmediato. Sus cuerpos se tocaron otra vez, esta vez no por deseo, sino por necesidad. Pollo. Fuerza compartida. No estamos muertos, susurró él. Todavía no, respondió ella. Pero vendrán más. Y no se detendrán. Entonces vamos a terminar esto. Juntos. Kaela lo miró. Sus ojos brillaban por algo más que esfuerzo. Había furia, dolor y devoción. Si caemos, caeremos peleando. Pero si sobrevivimos, entonces tendrás que hacerte responsable. ¿Responsable de qué? Ella se inclinó y le mordió suavemente el cuello, dejándole una marca. De esto. Y entonces, a lo lejos, comenzaron a sonar los tambores de guerra. La cacería no había terminado. Apenas comenzaba. El sonido de los tambores era más que una señal de guerra. Era un llamado ancestral, una sentencia emitida desde las entrañas de la tradición Teron. Cada golpe resonaba en el pecho de Javier como si le marcara el ritmo del corazón. Pero él no retrocedió. No esta vez. Kaela se levantó con los ojos encendidos, la sangre de sus enemigos aún caliente sobre su piel. Sus músculos tensos parecían tallados en piedra viva. Sus garras se afilaban con cada paso. Era hermosa y terrible al mismo tiempo. Un ser hecho para destruir y proteger. Un alma salvaje que, por razones que desafiaban toda lógica, lo había elegido a él. Salieron de la cámara hacia el patio central, donde las columnas de fuego ardían alto, iluminando a la horda que venía. Decenas de figuras Teron se desplegaban, algunos con armaduras rituales, otros semidesnudos, con los dientes afilados al descubierto y las pupilas dilatadas por la sed de sangre. El alto cazador dio un paso al frente. Era el mismo anciano que Kaela había enfrentado verbalmente días atrás. Su cuerpo estaba cubierto de trofeos de antiguas batallas y su voz retumbó como un trueno contenido. Tú, traidora, rompiste el ciclo. Vincularte a un humano no solo es deshonra, es blasfemia. Entrégate, que tu muerte purgue tu error. Kaela no respondió. Caminó hacia él lentamente, con Javier a su lado. No me rendiré, dijo ella, su voz tan firme como la piedra que los rodeaba. No porque me hayas llamado fiera. No porque me hayas marcado como herramienta. He sentido más humanidad en él que en toda mi especie. Y no necesito permiso para elegir. El alto cazador sonrió con desprecio. Entonces morirán ambos. Javier sintió como el mundo se detenía por un segundo. Y luego comenzó el infierno. Los guerreros Teron cargaron como una estampida. Kaela lanzó un rugido que heló el aire. Sus músculos se tensaron como resortes y se lanzó al frente con la furia de una bestia sin cadenas. Golpeó, desgarró, esquivó. Cada enemigo que se acercaba a Javier era atravesado por su cuerpo antes de que pudiera alzar el arma. Él peleaba a su lado. No era tan rápido, ni tan letal, pero usaba su ingenio, su entrenamiento humano, y la tecnología que llevaba en su cinturón. Impulsó ondas sónicas, cegó enemigos, descargó pulsos eléctricos. Era como bailar con la muerte. Pero lo hacían juntos. Uno a uno, los enemigos caían. Pero seguían llegando. Cuando el alto cazador se unió al combate, la temperatura del aire pareció subir de golpe. Sus movimientos eran demasiado rápidos incluso para Kaela. Ella fue arrojada contra una columna, jadeando, con el hombro dislocado. Javier gritó su nombre, pero fue bloqueado por otros 2 guerreros que lo derribaron. El cazador mayor alzó su cuchilla ritual, caminando hacia Kaela para terminar el trabajo.
Fue entonces cuando sucedió. Javier se incorporó como pudo, sus manos sangrando, su cuerpo temblando, y gritó palabras que resonaron en la lengua Teron. Palabras que ella le había susurrado alguna vez. Palabras de invocación, de pertenencia, de vínculo total. El alto cazador se giró. Kaela lo miró y sonrió. Había entendido lo que Javier acababa de hacer. Activó un vínculo espiritual. Un lazo antiguo que solo podía usarse una vez. Una unión total de almas, que volvía a ambos guerreros una sola entidad frente a la tradición. Las llamas del altar cambiaron de color. El cielo rugió. El suelo tembló. Los guerreros se detuvieron, confundidos. El alto cazador levantó el arma una vez más, pero fue Kaela quien se movió primero. Con un rugido desgarrador, rompió la piedra detrás de ella, usó la fuerza del salto y se impulsó como un rayo hacia su enemigo. Fue un solo golpe. Una mordida brutal en el cuello. Un chorro de sangre. Y luego, silencio. El cazador cayó. Y el resto, no se movió más. Kaela escupió sangre y caminó hasta Javier, quien aún respiraba con dificultad. Se arrodilló junto a él, tomó su rostro entre sus manos y lo besó con una ternura feroz, desesperada, cargada de salvación y gratitud. «Has hecho lo impensable», susurró ella. «Has elegido convertirme en algo más que una bestia». Él apoyó la frente contra la de ella. «Y tú me convertiste en más que un diplomático». Días después, los ancianos reformaron el consejo. La tradición Teron fue modificada por primera vez en siglos. El vínculo entre un humano y una Teron se convirtió en ley ancestral, respetado como símbolo de evolución y redención. Javier y Kaela no regresaron a la Tierra. Construyeron un nuevo hogar en la frontera de ambos mundos, donde ella podía rugir libremente, y él, sonreír sin miedo. Donde las noches eran largas, salvajes, y compartidas. Donde nadie más podía interrumpir el ritmo de sus corazones devorándose uno al otro, una y otra vez, en la paz que solo se encuentra después de sobrevivir al caos. Fin.